pues ya la tengo ahí cerquita. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí tengo a mis dos ayudantes que me responden, para eso los tengo aquí, para que no me sienta yo que le estoy predicando a la cámara. Bueno, pues ya oró Grecia por la palabra de hoy. Y es un estudio bien poderoso lo que vamos a estar meditando en esta tarde. Ya va a ver por qué, no le quiero adelantar, pero para que ponga atención. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Pues en el nombre de Jesús, que Él dirija todo este tiempo y que nos hable a su iglesia que está dispuesta a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces, si quieren vamos a leer el versículo 6, que fue el último que estuvimos meditando la semana pasada. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, bueno, si vemos el título de este capítulo para recordar, estamos meditando acerca de un nuevo pacto. Ahí dice ministros del nuevo pacto. Entonces, estos primeros versículos y hasta sobre todo a partir del 7 al 11, van a hablar de la gloria y la superioridad del nuevo pacto. ¿Sale? Entonces, para que nos ubiquemos un poquito en este, por así decirlo, subtema, de la gloria y la superioridad del nuevo pacto a comparación del pacto pasado. Dice el versículo 7 entonces en este contexto, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vamos a seguir el versículo 8, pero vamos a meditar primero el 7. Dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Bueno, entonces, estamos ubicándonos ahorita en Éxodo 34, 29 al 35. Vamos a darle una leidita rápido. Génesis, Éxodo. Y ahí nos ubicamos en el capítulo 34, versículo 29. Para que recordemos qué fue lo que sucedió, porque es de lo que está hablando este capítulo, en estos versículos, Pablo. Dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que en la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces ya nos ubicamos el contexto del cual Pablo nos está hablando en este capítulo 3, en estos versículos. Entonces, con esto en mente, ya conociendo el contexto de lo que Pablo nos quiere revelar, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces, fíjense, el ministerio de muerte se refiere al antiguo pacto.
Y la gloria de este antiguo pacto la está comparando con el brillo que tenía, que resplandecía en el rostro de Moisés cuando descendía de estar en la presencia con Dios. Ahora, dice estos versículos que la gloria del nuevo pacto sobrepasa la gloria del antiguo pacto. Y quiero que notemos cómo lo llama, porque lo llama el ministerio de la muerte. Es un nombre fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué le llama el ministerio de la muerte? Porque está haciendo referencia a la ley, a todo lo que trajo, a la ley escrita que nos dejó Moisés, la cual, según Romanos 7:7, que por favor acompáñenme a leer, nos revela el pecado en nosotros. Es decir, conocemos el pecado a través de la ley. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, la ley nos trae una revelación de nuestro estado de muerte. Entonces, por eso aquí les está diciendo el ministerio de muerte. Ahora, yo quiero comparar o quiero poner un ejemplo que viene aquí en la Biblia, como para que podamos tener para que podamos entender esta diferencia. En 2 de Samuel 12:5, a ver si me acompañan ahí también, está la historia en donde el rey David peca. Y entonces viene el profeta Natán y lo confronta y le dice una historia, ¿no? Ya, si no se la sabe, pues léala. Pero ya no la sabemos, la mayoría, en donde le cuenta una historia para que él pudiera reaccionar. Y entonces, pero no le dice que él es el protagonista de la historia. Entonces, rápidamente David dice en el versículo 5, al final, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esto nos representa la ley. La ley nos revela nuestro estado de muerte y nos dice, esto es digno de muerte, ¿ok? Y entonces viene la gracia de Dios, que la podemos ver en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Es decir, nos ayuda, nos da luz para poder entrar en el arrepentimiento. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y esto entonces es como para compararlo con el ministerio de la gracia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces, no sé si me alcanzaron a entender este ejemplo que les di como para hacer la diferencia entre el ministerio de la muerte que está hablando aquí en el versículo 7 y el ministerio del Espíritu que vamos a ver a continuación. Entonces, Pablo, aunque le está diciendo que es el ministerio de la muerte, no lo está menospreciando, porque aún él mismo dice que fue con gloria, ¿sale? Pero esta es una gloria que se desvanecía, dice ahí al final, la cual había de perecer. Era una gloria que tenía un tiempo establecido por Dios y después de eso ya llegaría a su fin. La diferencia del nuevo pacto es que esta tiene una gloria duradera, no tiene fecha para perecer como esta lo tuvo. Versículo 8, vamos a repasarlo, que ya lo leímos, pero ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, Pablo mismo nos está confrontando con esta pregunta, ¿no? Ponte a pensar, ¿cómo no va a ser con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Y es que Cristo mismo vino a reflejar y a revelarnos al Padre. Esa es la gloria que resplandece en este nuevo pacto, la gloria del Padre revelado en el Hijo. Ahora, dice el versículo 7, una palabra cuando dice fue con gloria, hablando del antiguo pacto, fue con gloria, es decir, tuvo un final y ya pasó. Pero cuando habla en este versículo de este nuevo pacto, dice, será más bien con gloria, es decir, es algo permanente,
es algo eterno, continuo, que es y seguirá siendo, ¿verdad? No tiene un fin. Ahora, fíjense lo que está comparando. Primero nos dijo ministerio de muerte y ahora llama al nuevo pacto ministerio no de vida, sino ministerio del Espíritu. No está haciendo la comparación de muerte con vida, no está haciendo muerte con espíritu. ¿Por qué? Porque al decir que es el ministerio del Espíritu está abarcando la fuente de la vida y el sustento de la vida. Es decir, el Espíritu no nada más nos dio vida, sino que esa vida que Él nos imparte o nos impartió también encuentra su sustento. Nosotros no somos capaces de sustentar esa vida por nosotros mismos. Necesitamos estar conectados a Él para poder hallar el sustento a esta vida. Entonces, por eso es el contraste, ministerio de muerte, ministerio del Espíritu, que es la fuente y el sustento de nuestra vida. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y aquí hay otras dos comparaciones. Ya habíamos visto que dice ministerio de muerte y ministerio de espíritu. Ahora también le dice, no solo ministerio de muerte, sino ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque trajo condenación para muerte. Pero ahora el nuevo pacto es llamado no solo ministerio del Espíritu, sino ministerio de justificación. ¿Por qué? Introduce la justicia de Dios para vida. Vamos a leer por favor Romanos 5:17. Ahí está a un ladito Romanos. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, a través de este ministerio, hallamos, como aquí dice, la justificación para vida. Ahora, dice abundar. Va a ser mucho más rico en gloria. Entonces, el ministerio de condenación vino en gloria, pero no tenía gloria. O sea, no era el poseedor de la gloria. Él vino en gloria, pero no era el poseedor de la gloria. Entonces, imagínense una persona que no tiene dinero, pero entonces alguien le encarga que haga algo y le da cierta cantidad de dinero para que cumpla un propósito. Entonces podemos decir que esa persona tenía dinero para este propósito, pero en realidad él no era poseedor de más dinero. No sé si me explico. Entonces, al ministerio de condenación y de muerte, es decir, al antiguo pacto, se le dio gloria por un propósito, pero no tenía gloria en sí. Entonces, el versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Entonces, Dios mismo manifestado en Cristo, esto supera la gloria temporal que resplandeció en la cara de Moisés. Otra vez, Dios mismo manifestado en el Hijo supera la gloria que se podía ver en el rostro de Moisés. Imagínense un foco que se queda prendido en el alumbrado público. En la noche, ese foco alumbra y tiene una gloria que nos saca de la oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando amanece y el sol está en todo su esplendor? ¿Se puede ver la gloria de ese foco? No. ¿Por qué? Porque es opacada o desvanecida a causa de una gloria mayor, más abundante, que es la del sol. Entonces, la gloria del ministerio de la ley se desvaneció por causa de la gloria del ministerio del nuevo pacto, ¿verdad?
Entonces, fíjense, es posible que algo sea glorificado sin poseer gloria propia. Entonces, el nuevo pacto posee la gloria. El antiguo pacto fue glorificado temporalmente para cumplir un propósito. ¿Sale? Vamos bien, ¿verdad? Y fíjense cómo Pablo estamos avanzando y nos seguimos repitiendo lo mismo, porque quería que lo entendiéramos. Dice el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, el antiguo pacto resplandeció su gloria en el rostro de un solo hombre, pero en el nuevo pacto resplandece en millones de cristianos, de hijos de Dios, y este no es temporal, esta gloria, esta llega y permanece. Ahora, esta no solo resplandece en el rostro exterior de los hijos, esto resplandece desde el interior hacia el exterior, ¿verdad? Entonces vámonos a leer el versículo 12 y 13. Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que poseía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, Moisés tuvo que cubrir su rostro, pero en este nuevo pacto no hay nada que cubrir. Por eso dice, nosotros poseemos esta franqueza, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente dice esta valentía para hablar con esta seguridad del nuevo pacto. No hay tal velo que pueda cubrir esto. Ahora, si se fijan en el versículo 13, hace una comparación y dice que lo dice como algo negativo, en un sentido negativo, que como si Moisés se hubiera dado cuenta que el brillo de su cara no iba a permanecer por mucho tiempo. Y entonces, en este sentido, Moisés no tenía esta esperanza como la tenemos nosotros. Ahorita en la lectura que tuvimos de Éxodo 34, 25 al 35, nosotros, y fíjense, nosotros pudiéramos, no sé usted, pero pudiéramos tener la idea de que Moisés cubría su rostro para que el pueblo de Dios no tuviera temor. Y creo que muchos pensamos así o pensábamos así. Se cubrió el rostro porque los israelitas pues les daba miedo y pues para no asustarlos se cubría el rostro. Pero aquí Pablo nos está dando la verdadera revelación del por qué. Vamos a volver a leer con esto en mente para que lo pueda entender. Vamos a leer el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. Y aquí dice ¿para qué? Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces se cubría para que los israelitas no vieran el fin de la gloria del antiguo pacto. Con esto también entendemos dos cosas. El antiguo pacto iba a ser abolido, es decir, la gloria del antiguo pacto iba a tener su fin. Y también entendemos que cuando se cubría era porque esa gloria estaba cubierta, estaba oculta. Eso es el antiguo pacto. El nuevo pacto, ¿cómo es? Lo contrario. A comparación del antiguo, que su gloria fue abolida, que tuvo un tiempo de fin, esta gloria es duradera, no tiene fin. Y luego no hay velo, es decir, la gloria de este nuevo pacto es revelada a nosotros. Dice el versículo 14 y 15, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, vemos aquí que tienen su entendimiento. Aquí usa una palabra que dice embotado. Y en el original, el significado de esta palabra quiere decir endurecido.
tenían su entendimiento, tenían su corazón endurecido. Los del pueblo de Israel o tienen. Ahora, el velo que cubría a Moisés ahora permanece, el velo que cubría el rostro de Moisés ahora cubre sus corazones, su entendimiento. Y podemos leer esto también en Efesios 4, 18 al 17. Miren, este versículo ya lo hemos escuchado y a unos hasta no lo sabemos. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Vamos a leer desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Pero ¿cuál es la causa de esta ignorancia? La dureza de su corazón. Y es lo mismo que estaba sucediendo en esos tiempos, es lo mismo que sucede en estos tiempos también con el pueblo de Israel, que tienen un corazón que ha sido endurecido. Y dice Pablo, y aún leyendo, aún escuchando la palabra, no la entienden, porque está puesto un velo sobre su corazón. Entonces, vemos esta diferencia entre los pactos, en donde aquel pacto hay un velo que no los deja entender, que no los deja acercarse a la vida de Dios, porque dice Efesios, ajenos a la vida de Dios. Pero ¿cuál es el origen? Un corazón duro, un corazón que no se quiere volver a Dios. Y vamos a leer esto en el versículo 16. Miren, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo va a suceder? Cuando se conviertan al Señor. Quiere decir que este velo está puesto sobre los corazones que no se han convertido a Dios. Está puesto sobre los corazones que se han endurecido y se han alejado de Dios. Ahora, estamos aplicando estos versículos al pueblo de Israel, pero en realidad pasa lo mismo exactamente hoy en día en la iglesia del Señor. Hay gente que viene y escucha la palabra, pero tristemente tienen un corazón endurecido, y aunque está aquí tan cerca de la verdad, no ha llegado a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido, y entonces hay un velo sobre sus corazones que no les permite acercarse a Dios, que no les permite conocer a Dios. Están ajenos a la vida de Dios. Entonces, esto sería un buen tiempo para que nosotros nos preguntemos si nosotros de verdad tenemos este entendimiento de las revelaciones del Padre. Si no tenemos entendimiento, tal vez no nos hemos querido convertir a Él, no nos hemos querido volver a Él. Y a veces, fíjense, a veces en un velo, a través de un velo se puede ver, pero nunca se va a ver con tal claridad como cuando es quitado ese velo. Entonces, a lo mejor también nosotros tenemos cosas que nos están estorbando y alcanzamos a ver ahí, alcanzamos a entender, pero no hemos querido quitar todavía ese velo. ¿Por qué? Porque hemos tenido nuestro corazón endurecido. Fíjense, vamos a recordar la vida de Pablo. Pablo estaba ciego, tenía ese velo en sus ojos espirituales, y aún así era un guía, porque era un líder religioso que conducía a matar a los cristianos, ¿verdad? A perseguir a la iglesia, pero era un líder ciego. Ahora, Pablo se encontró con Dios, tuvo este encuentro, se volvió a Él, y entonces, así como, está chistoso, ¿no? Pero se quedó ciego físicamente, pero sus ojos espirituales fueron abiertos. Y entonces él pudo tener este entendimiento
de que necesitaba someterse a Dios. ¿Y qué hizo? Siendo Pablo ese líder religioso, se sometió a Ananías, a un hermanito desconocido. Y entonces podemos ahora nosotros gozar de todas estas revelaciones, como las que Pablo nos escribe aquí. ¿Por qué? Porque una vez el velo de sus ojos fue quitado. Vamos a leer entonces el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiere decir que quien está en la religiosidad, quien está en el antiguo pacto, está en esclavitud. Ahora, en este contexto del velo, estamos hablando del velo. Cuando es quitado, entonces dice el Espíritu, dice Pablo que el Espíritu nos trae libertad. Nosotros usamos mucho este versículo para cualquier cosa, y sí, porque es una realidad. O sea, el Espíritu de Dios nos trae libertad, es un hecho. Pero si lo ubicamos ahorita que estamos viendo el contexto, en realidad habla de libertad del velo. Y entonces, ¿cuál es esta libertad del velo? Nos trae libertad de ceguera y nos trae libertad de la dureza del corazón. Eso es lo que trae el Espíritu. Y entonces, aquí vemos que ya empieza a hablar de los ministros del nuevo pacto, que es el título que le ponen ahí. Al principio les dije que íbamos a hablar de la gloria del nuevo pacto y de la superioridad. Aquí estamos hablando de los ministros del nuevo pacto. En el versículo 16 vimos que el corazón se tiene que volver hacia Dios para que el velo sea quitado. Y en el versículo 17 ahora vemos que cuando es quitado ese velo, entonces el Espíritu de Cristo, del Señor, viene a traer esa libertad. ¿Cuál libertad? Libertad de ceguera espiritual y libertad de dureza de corazón. Es decir, vamos a poder acceder a las revelaciones de la realidad de Dios. Vamos a poder tener un corazón dispuesto para escuchar. Dice Juan 16:13. A ver, Juan 16:13. ¿Ya lo encontró? Dice, Juan, ahí estoy en Lucas, con razón. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la libertad de la que está hablando Pablo. Vamos a volverlo a leer. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda verdad. Esta es la libertad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la libertad que está hablando Pablo en segunda de Corintios. Entonces, vámonos al versículo 18. Hay un tercer paso que está hablando en este versículo. Ya vimos el versículo 16, el corazón se vuelve al Señor y el velo es quitado. Versículo 17, el Señor nos libra de la esclavitud de la ley, de la ceguera y la dureza. Versículo 18, ¿qué dice? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, la tercera cosa es que vamos a poder mirar a cara descubierta. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder entender. Recuerden que cuando nosotros tenemos el velo sobre los ojos no podemos ver con claridad, pero entonces el que tiene esa libertad del Espíritu va a poder mirar a cara descubierta y va a poder tener entendimiento y revelación. Ese espíritu de entendimiento y revelación que trae solamente Dios hacia los corazones. Ahora, vamos a poder mirar, pero no se queda ahí.
ahora vamos a ser también un reflejo de esta gloria que estamos viendo. Es decir, el propósito de esta libertad del velo no es solamente mirar, no es solamente contemplar la hermosura y la gloria de nuestro Dios, no, es reflejar esa imagen que estamos viendo, como por un espejo. Entonces, necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo, es lo que dice aquí. Somos transformados de gloria en gloria, ¿para qué? Para reflejar a los que nos están viendo la gloria que estamos nosotros siendo testigos. Y dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir? Esto es un proceso. ¿Es un proceso qué? Continuo, pero es un proceso que tiene que ser evidente. Los cristianos se tienen que parecer unos a otros porque nos tenemos que parecer a uno solo. ¿A quién? A Cristo. Ahora, esto es por medio, dice aquí al final, por medio de el Espíritu del Señor. Es decir, nosotros no podemos hacer nada para por nuestra propia cuenta ser ese reflejo de Cristo. Necesitamos estar conectados con el Espíritu de Cristo para poder ser transformados. Entonces, necesitamos mirar. Es decir, tú no vas a poder ser transformado a la imagen de Cristo si no te detienes día con día a mirar la gloria de Cristo. Es imposible que tú te llegues a parecer a Cristo si no lo estás viendo constantemente. ¿Y cómo lo vemos? Buscándolo en su palabra, meditando su palabra, transcribiendo su palabra, atesorando su palabra, pasando tiempo de oración en su presencia, pasando tiempo escuchando su voz. Entonces, todas esas son formas de mirar la gloria de Cristo. Y así nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él, vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, esa es la mayor gloria del nuevo pacto, que transforma las vidas al mirar sin velos. El antiguo pacto, la ley, no tenía esa capacidad porque estaba cubierto. Ahora, voy a terminar con esta pregunta. ¿En qué hemos estado fijando nuestra vista? ¿Estamos en realidad fijando nuestra vista todos los días hacia Cristo, hacia la gloria del nuevo pacto? ¿O estamos distraídos fijando nuestra vista en otras cosas y no estamos pasando estos tiempos en fijar la vista en Él? Porque es la única manera de ser transformados a su imagen. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque de acuerdo con ella somos transformados de gloria en gloria a tu imagen, Cristo. Ahora yo te pido una gracia especial para que aquellos que todavía tienen ese velo y que no han sido capaces de conocerte, Señor, y que están aquí constantemente en las reuniones, pero no han sido capaces de conocerte, Señor, que tú quites esa dureza en sus corazones y se vuelvan a ti para que ese velo pueda ser quitado y entonces venga la libertad para poderte ver a cara descubierta, para poderte conocer, Jesús, y entonces ser transformados. Te lo pido, Señor. Habla a tu iglesia, aquellos que están distraídos con su mirada puesta en otras cosas, que podamos fijar nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches, nos vemos pronto el sábado.